Veamos esta fotografía de 1951 de la revista Life, donde aparece esta joven risueña bailando la usanza country, jovial, despreocupada, en una pista de baile de Ottawa, Canadá. Probablemente si te quedas con esta imagen se te hará raro que te comente que al año siguiente esta mujer fue coronada reina, pero no una reina de belleza, sino una reina de una gran nación. De hecho, en esta foto no se puede ver muy bien el detalle, pero quien la toma del brazo es nada más ni nada menos que el príncipe Felipe. ¿Adivinaste? Pues sí, se trata de la reina Isabel II o reina Elizabeth de Reino Unido. Sorprende en primer lugar porque ella es uno de esos personajes que parece que nunca fueron jóvenes, porque siempre los conocimos viejos, o como añaden algunos, son inmortales. El reinado de Isabel II es el más largo de la historia británica, con 65 años en el trono, superando por 2 años al de su tatarabuela, la reina Victoria, que a la sazón fue uno de los reinados más prósperos de la historia del Reino Unido. Hemos visto un primer video donde la imagen de los personajes históricos cambiaba porque ellos mismos escogían su mejor cara. Hemos visto luego un segundo video de cómo la imagen cambia porque las personas hacemos uso de la memoria selectiva para recordar a nuestros personajes. Y ahora en este video, que les prometo va a ser el último de la serie, vamos a ver cómo los personajes forjaron su propia identidad, de modo que su mejor rostro coincide con el ideal que ellos nos querían mostrar. Así que aquí están sin más. Estos son 7 imágenes poco conocidas de algunos personajes históricos. A Vincent van Gogh lo conocemos por sus autorretratos, los cuales suelen componer la mayor parte de la obra de este artista neerlandés. Algunos dirán que era egocéntrico, yo diría que era un sujeto que no acababa de deslumbrarse, incluso de sí mismo. Con todo, una cosa es aparecer en una obra pintada por ti mismo, con todo este estilo y todos estos colores tan brillantes propios del impresionismo. Y otra cosa es aparecer en la obra de otro artista, bajo un pincel un poco más clásico y académico. En esta imagen vemos a Vincent pintado por John Peter Russell, australiano, que desarrolló una gran amistad y admiración a Vincent van Gogh, al punto que a partir de su encuentro en París empezó a adoptar su estilo artístico. A mí me parece que egocéntrico es Salvador Dalí, a quien le encantaba tomarse fotografías de sí mismo con sus bigotes puntiagudos y situaciones más o menos descabelladas. Es algo así como lo que hacemos todos en Instagram. Sin embargo, cuando él comenzaba su carrera artística y estudiaba por aquel entonces en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y aún no entraba en el surrealismo, en 1923 se pintó este autorretrato que dista mucho de la imagen que tenemos de él y también de su obra en general. Intentaba practicar por ese entonces el cubismo de forma incipiente, plasmando una imagen casi depresiva, de un sujeto que nos hace recordar quizás a la película Metrópolis de Fritz Lang. De todas maneras, a Dalí no le fue tan bien en la Academia de Bellas Artes y fue expulsado por resistirse a ser examinado, lo cual después se repitió cuando los mismos surrealistas lo expulsaron del movimiento por no pronunciarse en contra de los nazis. En realidad, Dalí tenía una idea muy particular del arte, él pensaba que el arte podía ser apolítica. Así pues, a Dalí cuando fue expulsado del grupo no le dolió mucho y terminó diciendo: "Yo soy el surrealista". Y más tarde aún, la diferencia entre el surrealismo y yo es que yo soy surrealista. Quien también tenía unos bigotes característicos era Friedrich Nietzsche, poeta, músico y uno de los filósofos más representativos de Alemania. Nietzsche fue uno de los pilares del existencialismo y ya lo recordamos entre otras por esta imagen. Una fotografía donde muestra una mirada penetrante y ese famoso bigote que emula una escoba despeinada. En esta foto Nietzsche tenía unos 31 años, pero más o menos conservó esa apariencia hasta el final de sus días cuando cumplió 55 años. Aquí en pleno vemos un retrato de Hans Olde, del mismo año en el que el filósofo fallece, cuando padecía ya de demencia. En realidad, el problema de demencia de Nietzsche siempre será un misterio, ya que se manifestó de manera repentina a través de un colapso mental. Se recuerda que Friedrich iba caminando por las calles cuando de repente presenció todo un alboroto. Al parecer, un cochero azotaba cruelmente a su caballo. Nietzsche de pronto se lanzó sobre el caballo, lo abrazó del cuello y lo defendió del castigo de su amo. Acto seguido, el filósofo se desvaneció y nunca más recuperó la cordura. Aunque para ser sinceros, en él siempre se manifestó una dosis de megalomanía. En fin, y si lo recordamos solamente con bigote, que se nos puede hacer extraño verlo sin el famoso mostacho en una fotografía de cuando tenía 20 años, cuando aún aspiraba a ser un músico reconocido. Otro que tenía un bigote extraordinario era Joseph Stalin, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Quizás muchos no lo saben, pero Stalin no era su apellido real, sino Vissarionovich, pero él prefirió hacer suyo su sobrenombre Stal, que en ruso significa acero. Stalin, hecho de acero.
Buen sobrenombre para un hombre duro y megalómano que dirigió la Segunda Guerra Mundial y que se hizo con el poder de la Unión Soviética tras perseguir y desaparecer a todos sus rivales. Entre ellos a León Trotsky, que una mañana aparece misteriosamente asesinado en México. Con todo, y al igual que Nietzsche, sus últimos años estuvieron marcados por algunos problemas mentales. Su memoria le fallaba y sufría de delirio de persecución. Finalmente, Stalin muere de una hemorragia cerebral, que si fue envenenado para evitar que continúe con sus purgas y se baje a los jefes del Partido Comunista, es una hipótesis válida, pero creo que nunca se comprobará. De todas maneras, en los últimos años se ha hecho famosa una fotografía de él cuando joven. Es esta foto que algunos de ustedes me han recomendado que incluya en uno de los videos de la serie. Stalin tenía entonces 23 años y lleva un look bastante desenfadado, lo que coincide curiosamente con la moda masculina de estos años. Medio hipster y sí, bastante bien parecido. Quien nunca fue bien parecido fue Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, a quien lo conocemos precisamente de su etapa como político y lo relacionamos con esta imagen en el ejercicio del poder, cuando su propuesta de abolir la esclavitud partió al país en dos y fue causa directa de la famosa y sangrienta Guerra Civil Norteamericana. La siguiente fue una foto que hace poco fue confirmada le pertenecía al presidente de los Estados Unidos. Es la imagen más joven que tenemos de él y por tanto sumamente desconocida. Si comprobamos las facciones vemos ahora a un Lincoln con cara más rellena y por supuesto con mucho más cabello que en su vejez. Igual era feo. Otro personaje al cual solo identificamos de viejo es al mismo Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, a quien lo reconocemos en esta faceta, con sus largas barbas y entrado en sus años. No hace falta mucho hablar de la vida de este artista, porque es difícil definirlo con una sola categoría. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es, junto a Miguel Ángel, uno de los más grandes exponentes de este periodo. Enigmático como él solo, sus obras siguen siendo un misterio aún 500 años después de haber sido terminadas. Ahora lo vamos a ver en un retrato totalmente desconocido, el cual ha sido recientemente encontrado. Aquí Leonardo luce bastante joven y acompañado de su mascota. Se trata de un autorretrato pintado entre 1475 y 1480 que fue encontrado en Washington en la Galería Nacional de Arte. Estas en general han sido las imágenes no tan conocidas de personajes bien conocidos. Pero más que todo son las facetas expuestas de una realidad intemporal que nuestra limitada mente suele resumir con una sola imagen. ¿Nunca te has puesto a pensar con qué cara te recordarán cuando mueras? ¿Será la que tú habrías querido que fuese? Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti, tu amigo José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Áspera, hasta.